Baishapa, Ñaneyara Pendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra clase de lectura comprensiva. Dijimos que la lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión crítica del texto. ¿Se acuerdan de nuestra fábula León Anguyaí? El alumno tiene que interpretar y comprender qué pasó con León y Anguyaí. Le voy a resumir. El ratón cayó en las garras del león cuando el león estaba descansando. El ratón le pidió llorando para que le suelte. El león le soltó. Luego el león cayó en una trampa. ¿Y quién le salvó? El ratoncito. Ahora vamos a continuar con los ejercicios que les prometí. Ajaí Mababa. ¿A quién corresponde esta oración? Oyerureta seme oñinoja guachupe. ¿Quién pidió llorando? Anguyaí, yo ya le completé. Anguyaí. El siguiente. Joapeteiñu jame cañumbu oivape ñanandupe. ¿Quién cayó en una trampa? El león. León. El otro ejercicio. Ambos jovai, contesto. La número 1. Baere oñe moñeera. ¿De qué nos habla esta lectura? ¿Cómo ñera oñe león anguyaire? Habla del león y del ratón. 2. Mo oiko umimba e. ¿Dónde ocurrió todo esto? Umimba e oikoka agupe. Todo esto ocurrió en el bosque. La número 3. Baeñanembo e. ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué nos enseña la moraleja? ¿Se acuerdan que yo les dije que era muy lindo porque era la solidaridad? Yo acá les traje resumiendo. Umi tuishabeba hoy putumomara umi mishibebape. Que es necesario que ayudemos a quienes necesitan, sería la traducción. El otro ejercicio. Ajaí va echapa opako morangu. ¿Cómo termina esta fábula? Y sería el último párrafo. Anguyaí oñapi uñu hasa ha omondo ho león kupu aputija. Así termina nuestra fábula. El siguiente ejercicio. Amboxui papa pirupive ñe ello ayucuera oikoja weichaite. Voy a ordenar la secuencia como ocurrieron los hechos. Entonces, al observar el primer párrafo, yo leo oyerureta seme oñenoja guachupe y encuentro acá oyerureta seme oñenoja gua. Luego encuentro joa anguya y leopogupe. Y eso encuentro al comienzo, joa anguya y leopogupe. Entonces ese es el número 1 y el número 2. Busco en el segundo párrafo, no encuentro y encuentro este. Upémaro, león, zapucay. Upémaro, león, zapucay, el número 3. Y por supuesto ese ya es el 4 del tercer párrafo. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. El siguiente ejercicio. Ajaí, heice yoyaba. Escribo el sinónimo. Sinónimo era de igual significado. Ojendubo, escucha. Oyapusacabo es su sinónimo. Henbiura es comida. Hiupura es también comida. Guasupe es grande. Tuixape es grande también, su sinónimo. El siguiente. Ajaí heice abuba, escribo el antónimo. Oputu'u, descansar. Su antónimo, ombaapo, trabaja. Once, salir. Su antónimo, oike, entra. Onguaje, llega. Su antónimo, ojo, se va. Aipa, extraigo. Voy a extraer del texto. Yaheshaba, visual. Ñajenduba, auditiva. En el visual, joa anguya y leopo wupe. Eso puedo yo ver cuando el león le atrapa al ratón.
Ñajenduba, ma equilibrio ñino. El león dijo, mira, ratoncito, te perdono. El siguiente, amoimba, completo, voy a completar. ¿Cómo ñera jae? Acá pregunta si la lectura era de un cuento, de una leyenda o de una fábula. En este caso es fábula morangú. Oguereco, bojapu, jaipubo. Sabemos que este texto tuvo 3 párrafos. Así termina nuestra lección de hoy. Peisha, un ame con boepu. Ya yo ya bebé.